Bueno, soy Luis Nova del Hospital de Segovia y os voy a hablar de un caso clínico de una membrana epirretiniana de muy rápida evolución, ¿de acuerdo? Voy a hablar un poco del concepto de membrana epirretiniana. Hay muchas clasificaciones, pero la división que comúnmente se hace en los artículos epidemiológicos se divide la membrana epirretiniana entre maculopatía en celofán o fibrosis macular perretiniana. La etiología suele ser la más frecuente en las idiopáticas y se asocian al desprendimiento posterior de vitrio hasta en un 90%. Hay algunos autores que dicen que es hasta el 100%. ¿Cuál es la causa de esta etiología? Bueno, hay diferentes teorías. Se dice que puede liberar células del epitelio pigmentario o bien mediante una disrupción propia del desprendimiento de la membrana limitante interna o también mediante la inflamación que produce una ruptura de la barrera hematorretiniana. Por supuesto, estas tres teorías pueden coincidir a la misma vez. Las idiopáticas suelen ser de evolución lenta, ¿de acuerdo? Luego está la etiología de las secundarias, que suelen ser debido a una intervención de desprendimiento de retina, las vasculares más asociadas a retinopatía diabética, sobre todo proliferativa, obstrucción de vena retiniana, edema macular quístico, también debido a inflamaciones vítreas, como puede ser cororetinitis o uveitis intermedias, o bien mediante intervenciones como crioterapia, fotocoagulación y traumatismos, ¿de acuerdo? ¿Qué solemos ver hallazgos clínicos? Bueno, depende sobre todo del grado y severidad de la propia membrana epirretiniana. Puede haber edema y engrosamiento retiniano que debido a las tracciones, si evoluciona, puede ocasionar incluso un edema macular quístico, ¿vale? Aquí lo vemos en la OCT, incluso puede hacer lo que clásicamente llamamos un pseudoagujero, ¿vale? En la angiografía, si la realizáramos, veríamos una tortuosidad o rectificación vascular. La epidemiología, bueno, los estudios más grandes son los de Blue Mountain, Klein y el Latino Study, y determinan la incidencia en un 4 del 18% hasta en determinados intervalos de edad. Suele ser más frecuente en personas de avanzada edad, ¿de acuerdo? Y puede ser bilateral aproximadamente en un 30%. Suele ser más frecuente en intervenciones de cataratas, retinopatía diabética proliferativa y cualquier otra patología retiniana. Sí que dicen los autores que cuando es intervenido de catarata esto puede ser un error. ¿Por qué? Bueno, pues estos estudios no tenían una OCT, que ahora sería más fácil, pero sí que dicen que antes de la operación de la catarata es más difícil ver la membrana epirretiniana, lo que luego veríamos, lógicamente, después de la cirugía de catarata con el polo posterior fácilmente visible. ¿De acuerdo? ¿Qué síntomas tiene una membrana epirretiniana? Bueno, la clásica metamorfopsia, ¿de acuerdo? Puede haber pérdida de agudeza visual por el propio desplazamiento del tejido macular, por la distorsión con pliegues, por un edema retiniano, levantamiento propio de la retina, incluso por la fibrosis que comentábamos, ¿vale? Suelen ser de evolución lenta la pérdida de agudeza visual. ¿Cuánto está estimado? Bueno, aproximadamente de una línea del optotipo por año en las idiopáticas, ¿vale? Y las secundarias pueden ser un poco más agresivas y rápidas. Bueno, nuestro caso clínico es un paciente de 43 años que antecedentes personales es que toma tratamiento por ácido fólico por hiperhomocisteinemia, que es homocigoto, ¿de acuerdo? Viene por su chalación en ojo derecho, no viene por la urgencia, viene por una primera visita, es decir, al cabo de un tiempo de evolución de su chalación. Y su agudeza visual es de 0,8. Al ser la primera visita, le realizamos un fondo de ojo rutinario, ¿de acuerdo? En el cual podemos ver la membrana epirretiniana, ¿vale? Se le comenta y se le dice que se va a hacer una cita, se va a acusar una cita para nuestros compañeros de retina, ¿de acuerdo? Su agudeza visual decimos que era de 0,8 y él no asociaba ninguna pérdida de agudeza visual ni de sintomatología como la metamorfopsia, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, 10 días después acude por la urgencia porque el paciente dice que ha tenido una pérdida de agudeza visual. Efectivamente, su agudeza visual ya está en 0,5, ¿vale? Entonces, al ver esa pérdida de agudeza visual, se vuelve a citar 6 días después y su agudeza visual es de 0,3. Es decir, al cabo de 16 días, una membrana epirretiniana que el paciente no acusaba sintomatología ya está en 0,3 y en la OCT se puede ver un pseudoagujero, ¿de acuerdo? Entonces se le realiza tratamiento mediante vitrectomía pasplana 25 Gs con retirada de hialoides, la propia membrana epirretiniana y el pelado de membrana limitante interna mediante las tinciones, ¿de acuerdo? La agudeza posoperatoria llega hasta la unidad, en el que aquí se puede ver ya la retinografía del polo posterior y la OCT, ¿de acuerdo? El tratamiento de las membranas epirretinianas comúnmente ahora se instaura que suele realizarse más precozmente, porque el pronóstico de la agudeza visual depende más que de la agudeza visual propia,
del tiempo de evolución, ¿de acuerdo? Se realiza sobre todo cuando es la progresión rápida, cuando hay una pérdida de agudeza visual de 2 líneas del octotipo también, y cuando son secundarias o se intenta esperar unas 6 o 8 semanas hasta que la membrana coja consistencia, para que sea más fácil la operación. Los resultados suelen ser que la metamorfopsia suele mejorar en casi todos los pacientes, pero rara vez desaparece. La agudeza visual mejora hasta en 2 o más líneas del octotipo en un 85% de pacientes, en un 10% suele ser estable y empeora en el 5%. La discusión de este caso, bueno, de mi punto de vista, la membrana hiperretiniana es muy frecuente y se observa hasta en un 20% de pacientes, y la idiopática suele ser de evolución lenta. Y el tratamiento siempre, si queremos curarla, de tratamiento quirúrgico. Nuestro paciente es un paciente que su antecedente personal es que solamente toma ácido fólico. Entonces, una vez que se le dice que tiene la membrana, su pérdida de agudeza visual es bastante rápida y evolucionada. Entonces, ¿ha podido tener un evento isquémico debido a la hiperhomocisteinemia? Bueno, si vemos la retinografía del polo posterior postquirúrgica, podemos ver aquí si ampliamos en la arcada inferior que hay un vaso hialinizado. Bueno, probablemente esta haya sido la causa de la membrana hiperretiniana, pero a mí lo que me da curiosidad es si ha podido tener algo de influencia el que se le haya comunicado. Bueno, aquí podemos ver claramente, no le realizamos angiografía porque estaba estropeado el angiógrafo, pero probablemente aquí hay un evento isquémico. Vale. Muy bien, una comunicación muy bonita, expuesta de una forma muy brillante. Esta era una patología que cuando yo era residente recibía la tira de nombres: el síndrome de Jaffe, síndrome de Maumeni, 20.000 síndromes, y que hoy afortunadamente es una cosa que tiene arreglo